Muy buenas tardes. Les saluda Antonio Carrasco, presidente de la Asociación Peruana de Trasplante de Órganos y Tejidos. Es un gusto retomar nuestras charlas mensuales que tenemos en la asociación, pero en esta ocasión va a haber una importante modificación. Ustedes saben que nosotros los médicos a veces nos reunimos a discutir, conversar, aprender, revisar, pero también tenemos otra función, cuál es el de educar a nuestros pacientes. Así que APTOP, que es una asociación de médicos dedicados al trasplante de todos los órganos y de los tejidos como médula ósea, involucra una asociación de más o menos 20 especialidades. Tenemos las especialidades quirúrgicas, las especialidades clínicas, y bueno, todos tenemos casos y temas en común, pero cada uno dentro de sus especialidades es el experto. Sin embargo, hay algunos elementos y áreas que es transversal para todos. ¿Cuál es el tema de infecciones, el tema de apoyo psicológico y sin duda también el tema nutricional? Por eso que nos da bastante alegría comenzar este 2024 con un tema en el área de nutrición y de la inmunonutrición, pero dedicado para nuestros pacientes, para efectos de poder saber en qué consiste y cómo nosotros en el día a día podemos actuar e interactuar para nosotros mismos, para nuestros familiares, para todos aquellos que están bajo nuestro cuidado. Y alegría me da de que precisamente este tema pueda ser abordado por una experta del área, la licenciada Stephanie Velázquez de Leiva. Stephanie la conocemos hace muy poco tiempo, pero ella ha sido muy proactiva en querer regalarnos este tema dedicado para ustedes. Ella es nutricionista clínica, que tiene la especialidad en soporte metabólico nutricional y tiene la maestría en nutrición pública. Es un tema bastante importante, Stephanie. Desde ya la asociación te agradece y todos aquellos que queremos aprender, en la cual yo soy el primero que me incluyo, eh, agradecerte por esta preparación, una charla que nos eh, vas a regalar y que, bueno, después del cual vamos a tener algún momento de charla, preguntas y quizás resolver algunos cuestionamientos de nuestros invitados. Muy bien, entonces dicho eso, te paso y te voy a dejar como host. Perfecto, doctor, gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes. Como mencionó el doctor Carrasco, de hecho soy nutricionista de profesión. Muy contenta de poder participar en esta presentación. La nutrición para mí, de hecho, es mi vida. Como profesional en el camino, he ido desarrollando diferentes conocimientos y manejo. Si bien es cierto, actualmente estoy especializada en el manejo enteral y parenteral, manejo también pacientes con enfermedades crónicas, pacientes oncológicos, pacientes inmunosuprimidos. Y menciono esto justo porque el tema que vamos a tratar el día de hoy es inmunonutrición. Entonces, por favor, igual si hubiera alguna duda sobre lo que se va a ir presentando, lo vamos a resolver al final de la presentación. Vamos a tener un espacio para las preguntas y poder resolver algunas dudas que se puedan dar dentro de lo que les voy a presentar el día de hoy. ¿Sí? Bueno, voy a compartir una presentación. Un momento, por favor. Si en adelante ya no me pueden visualizar, por favor, igual estoy acá escuchando y mencionando lo que vamos a trabajar. Un momento.
Stephanie, estás colocando la presentación, ¿cierto? ¿Sí me escuchan? Sí te escuchamos, pero no vemos la presentación, ¿ah? Ahora sí se visualiza, ¿correcto? Mm, ¿Sí? creo que no. No Sigue lo sin veo. visualizar. No, no lo vemos, ¿ah? ¿Lo has compartido en la pantalla? Sí, lo estoy compartiendo. Es el cuadradito verde con una flecha hacia arriba. Ujú. No, no lo vemos, ¿eh? A ver, un momento. Estoy teniendo un tema con la conexión del documento. Se lo puedo enviar para que lo pueda... Mándamelo por WhatsApp si quieres. Sí, se lo acabo de enviar. Ya, un segundito. Perfecto. Muy bien, ahí lo puedes ver bien. Sí, eh, por favor, sí, sí, sí se visualiza correctamente. Muy bien. Bueno, voy a iniciar con el tema de inmunonutrición. Como mencioné, soy nutricionista de profesión. Menciono los conflictos de intereses que pueden haber. Soy especialista nutricionista representante de una línea nutricional especializada que pertenece al laboratorio Megalab. Dicho ello, también ejerzo como nutricionista. A ver, antes de poder hablar de inmunonutrición, hay un punto muy importante que diferenciar y es el hecho de saber diferenciar lo que es la alimentación y la nutrición como tal. Si bien es cierto, los conceptos van muy de la mano, la alimentación es la acción que nosotros realizamos para ingerir nuestros alimentos, para consumirlos, para prepararlos, decidir qué es lo que vamos a comer en el día a día o consumir en el día a día. Es la acción de seleccionar los alimentos que quiero ingerir esta semana, voy a hacer el menú X y voy a desayunar, almorzar y cenar dichos alimentos. Eso es alimentación, es una acción voluntaria. La nutrición, por otro lado, es una acción totalmente involuntaria, ya que no depende de nosotros. Yo no puedo decir, no, yo no quiero absorber vitamina A, no quiero absorber vitamina C, no quiero absorber proteínas. No, eso va a depender de nuestro organismo como tal. Si yo ingiero cierta cantidad de proteínas, mi organismo va a trabajar, las va a procesar y las va a utilizar de la manera en la cual sea necesario en el requerimiento de mi día a día. Por ejemplo, lo mismo pasa si no consumo alimentos ricos en vitamina A, vitamina C, vegetales o proteínas como tal. Entonces, puedo tener una alimentación que pueda generar una sensación de saciedad en mí, pero que no me esté nutriendo correctamente. Entonces, ambos conceptos van de la mano, sí, pero hay que diferenciarlos para tener una alimentación que sea nutricionalmente adecuada para nosotros. Y acá viene lo que denominamos nosotros una alimentación saludable o balanceada. Ahora sí, muy bien. Ahora, una alimentación balanceada.
¿Qué quiere decir esto? Normalmente para las personas adultas hay una distribución ya calculada, requerida, preestablecida. Lo necesario para nuestro organismo es un promedio de 50-60% de carbohidratos. Vamos a trabajar con un 25 a 30% de grasas y de un 15 a un 20% de proteínas. Esa es la distribución estándar en un estado normal, sin enfermedades, sin cargas, sin estrés, sin ningún tipo de infección. Requerimiento estándar para una persona adulta, joven a adulto. ¿Sí? La distribución cambia si hablamos de niños, infantes, neonatos. Ahora, dentro de esta distribución de estos macronutrientes, tanto carbohidratos, grasas y proteínas, tenemos para cálculos mucho más didácticos. Bueno, ya entiendo que la distribución es 50, 30, 20, pero ¿qué alimentos, qué cantidades? Acá es donde nosotros tenemos el papel de poderles dar la facilidad, que en proporción, esta cantidad de 50-60% va aproximadamente en una cantidad de 2 hidratos de carbono, es decir, 2 carbohidratos. Podría escoger, por ejemplo, trigo, podría escoger, que es un cereal, podría escoger arroz, que nosotros por cultura somos personas que consumimos casi siempre dentro de nuestra alimentación el arroz. Y también podría ser otro carbohidrato como la papa, la yuca, el oyuco o algún otro tubérculo. Esa es la distribución en cuanto a aportar la cantidad de carbohidratos que necesito, ¿ok? Y eso ya es mucho más manejable. Si hablamos de proteínas, de 15 a 20%, esto significa de que dependiendo del peso, obviamente, vamos a ingerir una porción de ya sea una proteína de origen animal o de origen vegetal. Esto depende mucho del estado del paciente y de sus necesidades como tal. Si hablamos de grasas, lo indicado siempre son las grasas saludables. Estamos hablando ya sea de alimentos ricos en grasas saludables como la palta, o estamos hablando de esos aceites, esos chorritos de aceite que le agregamos a nuestra ensalada, o también esos frutos secos que podemos ingerir en nuestra preparación de nuestro alimento como tal. Y dejamos, bueno, con un aporte calórico mínimo las verduras y que van a permitir el ingreso de las vitaminas y los minerales. Entonces, acá ya estamos hablando de una dieta balanceada, equilibrada y en distribución real de qué es lo que podría ser. ¿Sí? Ahora, entrando un poco más al tema de la inmunonutrición como tal. La inmunonutrición va a estudiar la relación entre los nutrientes que yo vaya a consumir y nuestro organismo. ¿Cómo es que nuestro organismo lo tolera, lo procesa, lo maneja? Y cómo estos nutrientes que ingresan a nuestro organismo van a permitirnos conseguir un funcionamiento normal de nuestro sistema inmunológico. Siempre se habla mucho de que la alimentación es importante, de que nosotros tenemos que cuidar la alimentación que vamos a ingerir, pero la inmunonutrición, haciendo referencia a los nutrientes que necesitamos consumir, va muy de la mano de los hábitos que ustedes van a tener en el día a día. Y acá vamos a ingresar a ciertos alimentos que contienen inmunonutrientes, qué inmunonutrientes son necesarios y dónde los podemos encontrar en nuestra alimentación para el día a día. A ver, la inmunonutrición permite que nuestro sistema inmune, que normalmente está expuesto a diferentes o a diversos factores que tienen que ver no solamente con la dieta, sino también con nuestra actividad física, nuestro movimiento, nuestra calidad de sueño y cómo manejamos el estrés en el día a día, nos pueda dar una línea de defensa adicional. Entonces, aquí viene el punto importante. Ok, yo sé que tengo que alimentarme correctamente. Yo sé que tengo que consumir los alimentos que no tengan grandes cantidades de grasa, que no sean muy procesados, de que los tolere bien mi organismo, pero va de la mano también con mi actividad física, el movimiento, la calidad de sueño, porque una persona que descansa menos horas no va a tener la misma capacidad en función de su organismo de procesar los nutrientes. Es decir, que no es lo mismo que una persona que duerme 2 horas, 4 horas, o una persona que duerme las 7 horas, que son las recomendadas. Entonces, este es un punto muy importante que tienen que considerar. La alimentación y la nutrición como tal para
que pueda generar ese efecto de inmunonutrición en nuestro organismo tiene que ir de la mano de estos factores. Ahora, ¿cuáles son estos inmunonutrientes? Yo he escuchado que sí, que los que tienen antioxidantes, que sí, las proteínas que son de buena calidad, pero qué proteínas, qué inmunonutrientes. Bueno, acá entramos un poco y esto como para que tengan ciertos conceptos. Hay inmunonutrientes que tienen un efecto bastante favorable y significativo en nuestro sistema inmunológico. La glutamina, la arginina, los ácidos nucleótidos, los omega 3 y también los antioxidantes. Ahora, ok, eso me suena como que glutamina, yo la he escuchado, creo que en el gimnasio, la arginina también me suena, creo que la he escuchado también cuando hemos hablado de fortalecer mi sistema inmunológico y mi tratamiento o en el proceso del manejo de mi enfermedad. Ok. No solamente se puede adquirir por suplementos nutricionales, fórmulas especializadas, fórmulas que han sido enriquecidas, que tienen estos nutrientes, sino que estos inmunonutrientes se encuentran en nuestra alimentación en el día a día. Entonces, el objetivo es que nosotros ahora, con esta presentación, podamos saber escoger los alimentos que nos van a permitir obtener estos inmunonutrientes y con ello fortalecer nuestro sistema inmunológico. Bueno, estos son el omega 3 y los antioxidantes que mencionaba. Y ahora vamos a observar dónde. ¿Dónde los puedo encontrar? ¿Qué es? ¿Para qué funciona? ¿Cómo es que funciona? A ver, la glutamina, por ejemplo, que es el primer inmunonutriente que estaba mencionando. La glutamina es un aminoácido que en un estado de salud normal, en un estado saludable, sin enfermedad, sin estrés, que no sea quirúrgico, recuperado, se puede producir en nuestro organismo por ingesta, es decir, por los alimentos que yo tengo o mi organismo también con los nutrientes que van ingresando. Pero, ¿cuál es la función? ¿Qué es lo que permite fortalecer? La glutamina incrementa el grosor de la mucosa intestinal y también favorece la formación de inmunoglobulina A. Mejora la inmunidad del tracto gastrointestinal gracias a ello, ya que participa en la eliminación de bacterias. Y esto es muy importante. Entonces estamos hablando de que sí, necesitamos ingerir estos inmunonutrientes. Sí, mi cuerpo lo forma, pero ¿qué pasa si yo no estoy consumiendo los alimentos necesarios para ello? ¿Qué alimentos contienen glutamina? Como pueden ver en la imagen, está el pescado, tenemos también algunos vegetales verdes, que de hecho va a depender mucho de la tolerabilidad de cada uno. También tenemos algunas oleaginosas y frutos secos que van a permitir adquirir la glutamina. Pero básicamente la glutamina la voy a encontrar en las carnes magras. Cuando menciono carnes es muy importante diferenciar. Puede ser la carne de res, puede ser la carne de pollo, puede ser la de pescado. La mejor tolerada, con mejor nivel de biodisponibilidad y absorción, sigue siendo la de pescado. Entonces, ¿es la opción más saludable y más adecuada para mi alimentación? Claro que sí. Bueno, a mí me indicó la nutricionista en algún momento que sí, debo consumir carne de pescado. Perfecto, consumamos pescado. ¿Qué cantidad, qué tiempo, con qué frecuencia? En realidad podrían consumir, la indicación estándar es de 2 veces por semana como mínimo. Ojo, como mínimo, no es como máximo. Entonces eso quiere decir que yo podría consumir 4 veces por semana pescado sin problema, 5 veces, claro que sí, una proteína que me va a aportar glutamina, que me va a permitir tener estos beneficios que acabo de mencionar y que tiene muy buena absorción a nivel intestinal. Muy favorable entonces. Muy bien, entonces dentro del grupo de alimentos que tiene mayor cantidad de glutamina tenemos al pescado, primer alimento eh, que vamos a, que vamos a sostener en el camino. A ver, ahora, el segundo inmunonutriente. Vamos a hablar de la arginina. La arginina, al igual que la glutamina, es un aminoácido que también lo podemos encontrar en tanto alimentos de origen vegetal como alimentos de origen animal, pero que, al igual que la glutamina, en estado de enfermedad se vuelve esencial y necesario, pero en un estado saludable permite fortalecer mi sistema inmunológico. Ahora, la arginina actúa de una forma directa modulando los linfocitos. ¿Qué son los linfocitos? Las células de defensa que yo tengo en mi organismo.
Y a través de la formación de óxido nítrico en las células endoteliales, que son las células que se encuentran en mis tejidos, esto va a generar un efecto antibacteriano. Es decir, ¿por qué hablamos y damos tanto énfasis a la inmunonutrición? Porque, como sus mismos compuestos en la palabra lo dicen, permite generar una línea de defensa adicional con los nutrientes que voy ingiriendo en mi día a día. Ahora, tenemos alimentos como el sésamo, las almendras, y acá volvemos a mencionar a los frutos secos. Tenemos también las semillas de girasol, tenemos las carnes magras, dentro de ellas el cordero y el salmón, la más indicada y con mejor tolerabilidad y biodisponibilidad, sigue siendo la de salmón. Entonces, entonces, volvemos a rescatar la importancia del consumo de pescado. Al igual que con la glutamina, la arginina la podemos encontrar en este alimento. Y bueno, también están algunos otros alimentos como las menestras, las lentejas, o bueno, también en estado fresco, el frijol blanco, la quinoa y el frijol negro. Entonces, dependiendo de mi tolerabilidad, yo puedo ir añadiendo estos alimentos en el consumo de mi día a día, de manera alternada y también en compañía de, es decir, que un día puedo consumir, por ejemplo, una ensalada con vegetales con almendras, frijol blanco y mi filete de salmón. Y estoy consumiendo un alimento muy rico en glutamina y arginina. Y esto en la distribución de mi alimentación en el día a día. Ahora vamos a pasar al tercer inmunonutriente, omega 3. Sé que se ha hablado mucho del consumo de omegas, de la importancia como tal, de qué tan significativo puede ser en nuestro organismo, los beneficios, que sí, que ayuda con las neuronas, que sí, que yo he escuchado del omega 6, del omega 9, del omega 3. El omega 3 tiene un efecto mucho más específico, no es que los otros omegas no sean importantes, lo son, pero en el caso del omega 3 es un tipo de grasa poliinsaturada que va a permitir fortalecer a las neuronas y también ayudar a mantener al corazón sano y protegido contra un accidente cerebrovascular. Entonces, ya no solamente hablamos de proteger nuestro sistema digestivo, nuestro tracto gastrointestinal, que de hecho en enfermedades oncológicas o en procesos de enfermedad o tratamiento se ven mucho más afectados, sino también de que vamos a fortalecer y vamos a proteger nuestro corazón, que sigue siendo el motor de nuestro organismo. Así que, ¿dónde puedo encontrar omega 3? Sabemos que en las grasas poliinsaturadas, por ejemplo, el aceite de oliva, lo podemos encontrar en el sacha inchi, lo podemos encontrar en el pescado, lo podemos encontrar en la yema del huevo, lo podemos encontrar en algunos mariscos y algunos vegetales verdes y también en algunos cereales. Entonces, volvemos a mencionar a nuestra estrella hasta ahora, el pescado. En el pescado hemos encontrado glutamina, hemos encontrado arginina y ahora también vamos a encontrar omega 3. Perfecto. Sigue hasta ahora siendo uno de los alimentos más completos. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente inmunonutriente. Acá vienen los antioxidantes. Ok, sí, yo he escuchado de la suplementación, vitaminas y minerales, que es muy importante, que debo consumirlo, pero ¿qué vitaminas, qué minerales? Suplementarme con cualquier suplemento vitamínico, tomar solo las cápsulas. Si bien es cierto, actualmente en la alimentación en nuestro día a día, si la analizamos y la evaluamos, no llegamos a completar nuestro requerimiento total, lo ideal es que al menos lo que se aporta sea significativamente nutricional. Ahora, ¿qué antioxidantes son los más significativos y que tienen influencia en nuestra inmunonutrición? Las vitaminas y minerales, vitamina C, vitamina D, vitamina A, vitamina E. Y dentro de los minerales, de hecho, yo sé que deben haber escuchado mucho del hierro, el hierro de todas maneras, está el zinc, tenemos el cobre y también el selenio. Pero, a ver, ¿por qué el zinc? ¿Por qué coloco tanto el zinc? El zinc es un mineral esencial y necesario, no solamente porque participa en diferentes acciones o funciones dentro de nuestro organismo, sino porque también tiene un efecto importante sobre nuestra línea de defensa y de barrera. Entonces,
debemos consumir zinc de manera suplementada, eso va a depender de la evaluación y de cuánto de los alimentos que voy a mencionar ahora estamos consumiendo en nuestro día a día. Por ejemplo, dónde puedo encontrar estos antioxidantes? A ver, bueno, en los vegetales, en algunas hortalizas, siempre va a diferenciarse dependiendo de qué es lo que quiera consumir. Tenemos betacarotenos, que son los que se pueden encontrar en los alimentos de color naranja. Tenemos la alicina, que se encuentra en el ajo y en el quión, que tiene una capacidad antibacteriana y de defensa bastante alta. Tenemos la espiridina, que se encuentra en los cítricos, básicamente en el limón o de color amarillo. Tenemos el licopeno, que se encuentra en los tomates, por ejemplo, el color rojo. Tenemos también los tocoferoles, que se van a encontrar en los frutos secos, por ejemplo, las nueces. Tenemos el resveratrol, que se va a encontrar en las uvas, sobre todo las negras. Y tenemos también el glutatión. El glutatión tiene un efecto antioxidante bastante fuerte. Entonces lo puedo encontrar en el brócoli, lo puedo encontrar en la espinaca, lo puedo encontrar en otros vegetales verdes, ¿sí? Tenemos también la quercitina, que se puede encontrar en la manzana y que de hecho va a tener efectos bastante significativos que vamos a ver más adelante. La cúrcuma, la cebolla, el té verde y los pimientos. Muy bien. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle cada uno de ellos. Por ejemplo, a ver, empecemos con los carotenos o betacarotenos. Es uno de los compuestos más importantes de la alimentación en el día a día. Cuando consumimos este compuesto, esto se va a convertir en vitamina A en nuestro organismo. Lo podemos encontrar en las zanahorias, los tomates en un poco de menor cantidad, en la coliflor, en las algas con espirulina. Y de hecho, estos germinados han entrado en un consumo, se está fomentando que se consuman en mayor medida porque sus cantidades de carotenos es mucho más alta. Entonces, sí, se recomienda. Y los frutos, las frutas como la papaya o la naranja. Después también tenemos los frutos rojos, que contienen el ácido elágico, que tiene altas propiedades antioxidantes. Se puede encontrar en los arándanos, en las frambuesas, en la fresa, en aquellos que tengan ese color rojo intenso. Tenemos también las verduras de hoja verde, que son rico en betacaroteno y luteína, que se puede encontrar en la selga, el apio, el berro, el brócoli, la espinaca. Ahora, menciono y he querido entrar en detalles y también darles opciones para que vayan viendo y vayan ustedes haciéndose la idea ahora de qué alimento podría ingerir, cómo puedo completar y poder ingresar o incorporar estos alimentos de manera específica en mi día a día. Okay, hoy día voy a consumir tomate con zanahoria rallada, mañana puedo consumir fresas o frambuesas dependiendo de mi tolerabilidad y cómo me sienta. Al día siguiente voy a consumir vegetales verdes. Entonces voy a ir jugando con cada uno de estos componentes para de manera constante ir ingresando estos antioxidantes de manera progresiva. Muy bien. Ahora, después de los carotenos, también tenemos los alimentos ricos en vitamina C, que se pueden encontrar en los frutos cítricos como las naranjas, algunas fresas, limones, kiwis y verduras como el tomate, el brócoli, el pimiento o el pepino. También los alimentos ricos en vitamina E, que van a proteger a las células de agresiones externas. Tiene un efecto antioxidante bastante fuerte que va a permitir que pueda eliminar radicales libres. Se puede encontrar en la palta, en las nueces, frutos secos, maní, aceites vegetales y también en algunos pescados como el salmón o el atún. Entonces acá ya vamos viendo que también hay algunos alimentos de origen animal que van a aportarnos cantidades significativas de ciertas vitaminas que tanto como la A o la E, que son bastante importantes para nuestro sistema inmunológico. Luego las uvas, que especialmente podemos resaltar a la uva roja, con la que se hace, por ejemplo, el vino tinto, que yo sé que deben haber escuchado en algún momento, sí, me han dicho que una copa de vino tiene grandes cantidades de antioxidantes y que yo lo puedo consumir, y ahora me puedo consumir una copa de vino todos los días. Lo ideal siempre es lo más natural. Entonces, si podemos consumir la uva roja, la toleramos bien, no tenemos esta inclinación a generar picos de glucosa elevados, perfecto. No para consumo diario, pero sí lo puedo ir alternando en mi dieta sin problema.
tiene una gran cantidad de antioxidantes, como mencionaba, y bueno, va a tener un efecto significativo y favorable para nuestro sistema cardiovascular. ¿Sí? Muy bien. Ahora, tenemos también dentro del grupo de los antioxidantes alimentos cítricos, los más potentes antioxidantes que van a poder obtener en su alimentación. Son los clásicos, los más conocidos: naranja, limón, mandarina, el kiwi también, el camu camu, por ejemplo, que tiene grandes aportes antioxidantes. Y también hay un componente que les había mencionado hace un momento, que se encontraba en la manzana, que es que es la quercetina. Es un potente antioxidante que va a tener un efecto de eliminación bastante alta de radicales libres, que va a permitir tener un efecto a nivel externo, es decir, en la piel, con eliminación celular y renovación. Entonces lo podemos encontrar en las manzanas, cebollas, cerezas. Y bueno, el vino tinto. Y finalmente tenemos el té. El té verde tiene un elevado contenido de catequinas que actúan como antioxidantes. Yo sé que esto sí lo deben haber escuchado. Todos estos antioxidantes van a tener un efecto siempre y cuando tengamos la capacidad de absorción adecuada. Y para ello mi intestino tiene que estar preparado, porque si yo, por ejemplo, me encuentro, no sé, me encuentro en un proceso de infección bacteriana, estoy con un proceso de diarreas, mis células del intestino no van a tener una capacidad absortiva adecuada. Entonces, lo ideal es poder tratar y recuperar primero esa célula intestinal para que pueda absorber estos nutrientes. Siempre es importante tener todos los factores de la mano: mi capacidad de absorción, los alimentos que estoy ingresando, que estén correctamente eh, preparados, con mucha higiene, con mucho cuidado, y que puedan estar complementados entre ellos. Es decir, mi proteína de alto valor biológico, mi pescado, que va a tener grandes cantidades de glutamina, arginina y también algunos antioxidantes. Puedo consumir algunos cereales o tubérculos como mi fuente de carbohidrato, y mis vegetales, que podría ser ya sea el tomate, la zanahoria rallada. Siempre hablo mucho y menciono de que los vegetales tienen que consumirse de manera fresca dentro de lo posible y tolerable para cada paciente. Es muy importante, y acá voy a hacer esta acotación: no todos toleramos los alimentos de la misma manera, y no en cada estado de nuestro día a día, porque si estamos cursando una enfermedad, de hecho no vamos a tener la misma capacidad de procesar los nutrientes o los alimentos. Así que es muy importante ir evaluando y conociendo nuestro organismo, de cómo vamos eh, consumiendo, tratando, procesando, y cómo nos sentimos con el consumo de cada uno de los alimentos que acabo de mencionar. Y bueno, no me quiero ir sin mencionar esto, y es que somos lo que comemos. Y esto es muy importante. Sabemos de que cuando pasamos por procesos de enfermedades, nos empezamos a preocupar un poco más en la alimentación, y eso cuando yo soy el paciente. Sin embargo, fuera de cuidar mi alimentación, fuera de cuidar mi estado nutricional ahora, si he pasado por un proceso de enfermedad, está también el cuidar el estado nutricional de mi familia. ¿Por qué? Porque los hábitos de alimentación son compartidos en la familia. Entonces, si yo me he enfermado o he adquirido alguna enfermedad, es muy probable que, si va ligada a mis hábitos, la adquiera cualquier otro miembro de mi familia. Por eso es de que tiene que ser algo del día a día, tiene que ser un hábito tener una alimentación saludable. Bueno, si hay preguntas. Perfecto, muchas gracias, Stephanie. Hemos anotado varias cositas, varios aportes. Pues vamos a dar la oportunidad probablemente a alguno de los oyentes que quiera hacer alguna pregunta, alguna experiencia, o de lo contrario lo pueden escribir en el chat que tenemos al lado. Mientras que eso sucede, alguna persona podemos hacer algún comentario. El primer comentario es, lo han mencionado en el caso de glutamina, arginina y omega 3, la gran cantidad que existe en la comida marina, ¿no? En los pescados. Mi pregunta va, eh, nosotros tenemos diferentes formas de comer esto.
pescado. Tenemos frito, crudo, al vapor, a la plancha. La forma como yo preparo mis alimentos modifica lo que ya conocemos del pescado en relación a arginina, glutamina, omega 3. Bueno, es una muy buena pregunta. En realidad, lo ideal es que los alimentos con esta naturaleza proteica no sean muy recocinados, o sea, que no se deshagan. Lo ideal es de que estén bien cocidos, sí, pero que no se deshaga el alimento. Se puede consumir fresco, en realidad también va a tener un buen nivel de absorción por el tipo de proteína que tiene el pescado, pero va a depender mucho de la bioseguridad con el que se maneje este alimento. La indicación en el caso de pacientes inmunosuprimidos o que hayan pasado por un proceso oncológico es que de preferencia al menos sea en una cocción mínima. Se puede consumir fresco siempre y cuando sea en casa o bajo las medidas de bioseguridad. Proteicamente hablando, si no ha sido llevado a temperaturas excedentes o recocinado o recalentado, va a mantener su calidad proteica. No escucho, doctor. Tendría que ser frito o no tendría que ser frito, que es lo que más nos gusta, pescado frito. Ah, ok. Sí, bueno, si va a ser frito, lo ideal es de que sea con mínima cantidad de aceite como para que solamente no se quede pegado el filete de pescado como tal, pero no es recomendable que esté bañado en aceite porque de hecho las temperaturas a las cuales se lleva el aceite, por más que sea aceite vegetal, va a generar una transformación en el estado químico, en la estructura química. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Puede ser a la plancha, puede ser al vapor y puede ser frito con mínima cantidad de aceite, pero la frecuencia también es muy importante. No es que la fritura como tal vaya a ser mala, sino que no puedo consumir pescado frito todos los días. No puedo consumir pescado frito lunes, martes, miércoles y jueves. Por más que el pescado sea bueno, no es el alimento, es cómo lo vayamos a preparar. Un día puede ser al vapor, el otro día puede ser a la plancha, el otro día puede ser en un guiso o salteado con verduras. Y eso va a permitir en la variedad que no vaya a haber un acúmulo de grasas saturadas o quemadas por el proceso de cocción. Fabuloso. Mira, tenemos varias preguntitas ya escritas. Tú también la puedes ver. Es una de Brigitte Maris Mena. Buenas noches. ¿Qué tal, Brigitte? Licenciada, ¿cómo podría incluir en la alimentación el pescado en pacientes oncológicos, ya que a veces no les agrada y les causa náuseas? Una pregunta muy bonita porque es verdad, sabemos lo importante que puede ser el pescado, pero en esta situación de tratamientos, complicado. ¿Qué nos comentas? Bueno, primero, de hecho, en los pacientes oncológicos hay una percepción muy metálica en cualquier tipo de proteína en un inicio o una falta de percepción en el sabor. Y esto es por los aminoácidos que tiene, por el tipo de proteína de alto valor biológico que contiene. Si bien es cierto, podemos buscar la manera de que con otros alimentos en la preparación amortiguemos el sabor y la tolerabilidad. Sé que puede ser muy complicado el tener que variar en las preparaciones en el día a día, pero es una muy buena opción. La otra opción que podemos manejar es que, por ejemplo, seleccionemos de manera correcta el tipo de pescado. De hecho, los pescados de carne oscura, que son los que tienen mayor cantidad de omega, tienen un sabor también mucho más fuerte y más marcado y la facilidad de enmascararlo es más complicado. Entonces, la recomendación es entonces trabajar con pescados de carne blanca o más clara, o el salmón, por ejemplo, que la verdad es que ha mostrado muy buena tolerabilidad en los pacientes. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta más. En pacientes oncológicos, inmunosuprimidos con alguna enfermedad autoinmune, ¿qué suplemento nutricional recomendaría añadir a la alimentación al día? Entonces, esto es hablar de un suplemento adicional a nuestra alimentación. Primero, ¿es importante hacer un suplemento? ¿Sí o no? ¿En qué casos? Y si es importante, ¿cuáles? Por favor. Bueno, esta sí es una pregunta en la que hoy me voy a explayar un poquito más, porque de hecho el manejo de suplementación es muy necesario en los pacientes oncológicos inmunosuprimidos, pero va a depender mucho del cuadro clínico, del tipo de paciente. Puedo mencionar una serie de suplementaciones que se pueden manejar.
pero va a depender de la evaluación inicial. Luego, no lo que le funciona a un paciente con un tipo de cáncer en específico, va a funcionarle el otro porque de hecho va a depender si va en tubo digestivo, si es que es de manera externa, si es que es a nivel sanguíneo. Y según ello también vienen los efectos. Ahora, la suplementación que podemos manejar en un paciente oncológico siempre es manejar los inmunonutrientes, inmunomoduladores. Hay fórmulas que contienen inmunomoduladores en el mundo, claro. En el Perú solo hay una, pero va a depender siempre de cómo está el estado inicial del paciente. Si tiene capacidad absortiva, si está inmunosuprimido, lo más probable es que sus enterocitos a nivel digestivo no tengan buena capacidad de absorción. Entonces, primero habría que recuperar a la célula intestinal para que lo que yo vaya a brindarle pueda ser eh, absorbido de manera correcta, pueda significarle un aporte, o sea, valga la redundancia, pueda ser un aporte significativo para el paciente y no sea un desperdicio de fórmula. Porque realmente, si el paciente no tiene nivel de absorción, no va a poder consumirlo y aprovecharlo. Segundo, habría que evaluar el estado nutricional como tal, si es que el paciente tiene una desnutrición crónica, hace cuánto tiempo que no ingiere alimentos, si es que no tolera nada, y según eso, una vez evaluado el paciente, brindarle una cantidad de cobertura primero de proteínas. Ahora, volvemos a los inmunonutrientes. Mencioné glutamina, arginina, nucleótidos, antioxidantes, omega 3 por el efecto en proporción de la producción, influencia sobre la barrera bacteriana, o sea, la barrera para las bacterias. Entonces, ¿qué fórmula podría darle? Hay una que se llama Immunex Plus, es una opción. Hay otras fórmulas inmunomoduladoras en el extranjero que no ingresan a Perú, que de hecho también contienen estos inmunonutrientes. Pero si hablamos de nuestra realidad actual, esa sería una opción. Vuelvo y repito, todo va a depender de la evaluación del paciente. Pero si el paciente requiere inmunomoduladores, lo ideal es iniciarlo lo más antes posible. Y eso me lleva a un comentario. Siempre el tema, por ejemplo, de los pacientes que tienen diarrea crónica eh, y que de alguna manera están desnutridos y se nos consulta por los inmunomoduladores o qué suplemento darle. Pues lo has dicho muy bien, ¿no? Primero veamos la manera cómo mejorar el enterocito o la vía digestiva. ¿Qué recomendaciones, por ejemplo, nos darías en esos casos? Un paciente o una persona que está con tratamientos y está con diarrea persistente, un día sí, un día no, pero lo concreto es que no absorbe bien cualquier suplemento hasta la alimentación regular. ¿Qué recomendaciones podrías dar de base para mejorar el tracto digestivo desde el punto de vista de alimentación día a día en casa? Bueno, primero, si es que el paciente presenta este cuadro, tendríamos que recuperar el enterocito. Y acá viene uno de los inmunonutrientes de los cuales hablamos, que es la glutamina. La glutamina tiene una capacidad y una afinidad muy específica con la célula intestinal. Lo que hace es recuperarla y fortalecerla. En la célula del intestino, si bien es cierto, es una célula como tal, tiene microvellosidades. Cuando el paciente tiene eh, diarrea tras diarrea, no está conteniendo o formando las deposiciones como debería ser, esas vellosidades se aplanan. Entonces ya no hay capacidad de absorción porque no están esas vellosidades. Al fortalecer al enterocito con la glutamina, vuelven a formarse de manera progresiva estas vellosidades y microvellosidades que van a permitir que se absorban los nutrientes. Lo ideal sería tratamiento con glutamina. Si hay suplementos que se trabajan actualmente con glutamina. Hay glutamina con probiótico, porque de hecho los probióticos también son necesarios, pero si es un paciente inmunosuprimido con un recuento muy bajo de linfocitos, lo ideal sería solo iniciarle glutamina. Para eso dentro del mercado tenemos varios suplementos, uno de ellos es el Glutapac 10, paciente oncológico, pero si progresivamente se empieza a recuperar, podemos trabajar ya con una glutamina, con un probiótico que no solamente va a recuperar al enterocito, sino que va a permitir, o sea, la célula intestinal, sino que también va a permitir generar esa barrera de defensa, esa barrera de protección para que luego no vengan otras bacterias a invadir, colonizar y otra vez que el paciente se venga en diarrea. Ahí tendríamos la opción con el glutapateo. Ah, muy bien, perfecto. Estamos ya conociendo un poquito más de varios aspectos nutricionales y algunos suplementos que pudieran ser importantes en ciertas situaciones.
En su experiencia, esta es una consulta de Diana Choque. Buenas noches, Diana. ¿Usted recomienda el uso de aceite de oliva para la cocción? Esa es una O el pregunta aceite- muy controversial. De hecho, ah, ¿ya? Sí, sí, de sí. hecho sí. Sí, muy buena pregunta, Diana. A ver, yo profesionalmente no la recomiendo. ¿Por qué? Porque para que yo esté segura de que esto vaya a ser favorable y positivo para mi paciente, tendría que indicarle a mi paciente de que tenga un termómetro y vea que esto no vaya a llegar a una temperatura de ebullición, que de todas maneras va a tener una influencia sobre el cambio estructural del aceite como tal. Si bien es cierto, el aceite de oliva tiene una tolerancia al calor, su tolerancia es menor que la de un aceite de girasol, un aceite de girasol. Entonces, si yo sé que mi paciente solo lo va a saltear y luego lo va a llevar al consumo, perfecto. Pero para preparar un alimento, para freír, por ejemplo, un filete de pescado, para freír un filete de pollo o alguna preparación que va a llevar temperaturas más altas, la indicación sería que mejor utilice un tipo de aceite, ya sea el de girasol, para poder tolerar mejor la temperatura. El aceite de oliva es una excelente grasa saludable. De hecho, mi recomendación con el aceite de oliva es que la consuman directa, ya sea en las En ensaladas o en la preparación. exacto, en la ensalada, es lo que estaba pensando, más que en la fritura. Ujú, ujú. Ok, perfecto. Aquí hay una pregunta más. Eh, GM. Bueno, buenas noches. Omega 3, ¿en qué pescados contiene más? ¿En los pescados blancos o en la parte oscura? Esa también es una muy buena pregunta. Los omegas en general, tanto el 3, el 6 y el 9, se van a encontrar en mayor medida en los pescados de carne oscura. Pero esto va a depender mucho del paciente, porque si no tolera el pescado de carne oscura, el pescado azul básicamente, ya sea por el sabor, porque siente que lo procesa de manera distinta y le da náuseas, no va a ser productivo. O sea, un alimento, por más buen alimento que sea, si no lo toleras, no lo vas a aprovechar. Entonces, en estos pacientes, la indicación sería pescados de carne blanca o pescados blancos, que también tienen cantidades elevadas de omega 3. Entonces, si la pregunta va, ¿cuál tiene más? El pescado azul. Pero si no lo tolero, tenemos la otra opción. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta adicional de Diana Choque. Muy bien, Diana, nos gusta su participación. Además de la cúrcuma, que ahora se ha puesto de moda, ¿no? Sí. Eh, ahora se recomienda mucho la cúrcuma. ¿Cuál es su recomendación y el uso? ¿Qué secretos hay detrás de este alimento? Bueno, a ver, no solamente la cúrcuma, de hecho, también la canela, tiene muy buenos efectos antioxidantes. La idea no es consumirlo en cantidades elevadísimas. O sea, la puedo ingresar en mi día a día, pero no, o sea, tampoco todos los días. Lo puedo ingresar, por ejemplo, 2 o 3 veces por semana sin problema, de manera directa, o al sazonar o preparar mis alimentos. Si bien es cierto, tiene un efecto de coloración bastante alta, su efecto antioxidante también va de la mano con la coloración que tiene. Entonces puedo consumirlo en la preparación que vaya a hacer como un condimento, puedo consumirlo en algún batido que vaya a consumir, algún shaker de algunos vegetales verdes que desee consumir en el día también, y va a tener ese efecto antioxidante positivo. La indicación sería de 1 a 2 veces por semana y alternándolo una semana sí, una semana no, porque recuerden que de todos los alimentos ricos en antioxidantes que hemos hablado, es solo uno de todos ellos. Muchas gracias. Nuevamente otra pregunta, ¿cuál es el papel como inmunonutriente de los ácidos nucleicos? Ah, muy buena pregunta. Se habrán dado cuenta que hablé de la glutamina, la arginina, ácidos nucleicos, omega 3 y antioxidantes, pero al momento de explicar de dónde venían los alimentos o dónde los encontraba, no había ácidos nucleicos. ¿Y ahora dónde lo encuentro? Los ácidos nucleicos los podemos encontrar en todos los alimentos de origen animal, en todos, o sea, todos los que tengan proteínas de alto valor biológico. Entonces ahí vienen los pescados, vienen las carnes magras, ya sea de pollo, si toleran la carne de res, cosa que en pacientes oncológicos traería otras complicaciones, no es recomendado, pero también contienen grandes cantidades de nucleótidos. Entonces,
En todas las fuentes cárnicas lo pueden conseguir, sin problema. Fabuloso, fabuloso. Una Perdón, pregunta, disculpe que sigue. le interrumpa, pero preguntaba también qué efecto tiene, cuál es lo positivo, en qué me ayuda, en qué me beneficia. Los ácidos nucleicos van a formar los aminoácidos y las proteínas y estructuras en nuestro organismo. Entonces sí, son necesarios, porque de hecho es como que yo le esté colocando cada ladrillito, va a venir uno de glutamina, uno de arginina, y el nucleótido viene a estar como el pegamento que se necesita ahí. Entonces sí, permite formación de estructura. Ok, perfecto. Para una persona, una consulta de Juan Enrique Sáez Soto. Hola, buenas noches, Juan Enrique. Para una persona que va a ser sometida a una cirugía, ¿tendrías alguna recomendación en su alimentación? ¿Con algún producto como para mejorar su recuperación? Bueno, para poder responder esa pregunta necesito un poquitito más de información. ¿Qué tipo de cirugía? ¿Una cirugía electiva? ¿Cirugía oncológica? ¿Que afecte el tracto gastrointestinal o no? Me ayudaría eso como para dar una, una indicación Sí, un poquito más acertada. Sí, sí, Juan Enrique, quizás precisar el tipo de procedimiento quirúrgico, o sin embargo vamos a tratar de imaginarnos que es una cirugía abdominal, eh, digamos, intestinal. Ok, a ver. Si ¿Y qué, hablamos qué, de... qué recomendación podría haber ahí? Tu cámara se apagó, pues, Estefan. Sí, Sí, ahora sí, sí, sí me ven, ¿cierto? está bien. Sí, sí, está bien. Bueno, hay protocolos que se manejan actualmente para preparar a un paciente quirúrgico, sobre todo si es un paciente quirúrgico oncológico. La idea es preparar con fórmulas inmunomoduladoras al paciente. Ok, el paciente puede tener una nutrición muy adecuada, puede estar bien nutrido, pero para que tenga una recuperación mucho más acertada, con menor tiempo de hospitalización, menor riesgo de complicaciones, los protocolos nos indican que debemos preparar al paciente 7 días previos a la cirugía y luego continuar con fórmulas inmunomoduladoras 7 días postquirúrgicos. Es decir, hablamos de un total de 14 días, según protocolos de indicación. ¿Qué, ¿Qué pasaría si el paciente, ok, no está bien nutrido y está desnutrido o está entrando con algunas deficiencias adicionales? Fuera de las fórmulas inmunomoduladoras o fuera de la fórmula inmunomoduladora que se podría usar durante los primeros 7 días y luego en el post, se indican también suplementos adicionales de glutamina y arginina para favorecer la cicatrización. Entonces, actualmente, si nosotros trabajamos con una fórmula inmunomoduladora para la preparación, hablaríamos de Immunex. Immunex tiene un aporte bastante alto, Immunex Plus tiene un aporte bastante alto de proteína, y dentro de esas proteínas tiene aminoácidos en estado libre añadidos de glutamina, arginina, nucleótidos, omega 3 y también antioxidantes. Entonces, cubriría todo lo que veníamos hablando desde el inicio. Y en el post hablaríamos de algún suplemento que contenga arginina y glutamina que favorezca el sellado y la cicatrización para que el paciente tenga menos riesgo de complicaciones. Esto sin descuidar, obviamente, la parte de la alimentación que va a venir según protocolo después de su cirugía, ¿no? Ok, perfecto. Sí, era precisamente el aporte adicional que daba Juan Enrique Sáenz de una cirugía abdominal. Entonces, un suplemento ya mencionado. Eh, a propósito del suplemento del glutamina por sonda nasogástrica, ¿qué sería mejor? ¿La administración en bolo por infusión o por infusión? Creo que dice, ¿no? Sí, la administración en bolo o por la infusión. ¿Cuál es la mejor? Entiendo de que probablemente la administración de glutamina por sonda nasogástrica en bolo o en infusión con Me bomba. imagino que por bolsa, ¿no? Por bolsa con máquina de Sí, por infusión, bolsa. con bomba de Sí. infusión. La indicación y lo que se debe manejar con este tipo de suplementos de glutamina, al ser aminoácido libre, es que sea por bolo. Como es un volumen en reconstitución muy bajo, tiene que permeabilizarse, eh, pasar la fórmula que debe ser máximo unos 120 mililitros, porque esto se diluye en ese volumen, 60 mililitros cuando va vía sonda, volumen bastante reducido, son 2 onzas, y luego se vuelve a permeabilizar. No debe pasarse ni infundirse por bomba de infusión porque se puede precipitar. Entonces, no. Ya es el uso en bolo, entonces. Perfecto, de Ujú. glutamina.
Y Inés Torres, buenas noches, Inés. Muchos pacientes trasplantados no pueden consumir verduras y frutas crudas, ¿no? Eh, ¿Cómo se podría suplir esa carencia? Muchas gracias, Inés. Muy buena observación. De hecho, se pueden manejar opciones dependiendo de la tolerabilidad. Puede ser dializados o con una cocción mínima, o también puede ir en preparaciones. Es decir, yo puedo consumir el vegetal, no es lo ideal porque no se aprovecha de la misma manera, pero es la mejor fuente. Entonces puedo consumirlo cocido o escalfado. Si no lo tolero, tengo que tratar de encontrar otras opciones con los mismos vegetales, o sea, por la coloración. Yo no tolero el brócoli, me cae malísimo y yo no tengo ninguna enfermedad, entonces tengo que irme a una opción que sí pueda tolerar. Por ejemplo, podría tolerar espinaca en un puré simple, podría tolerar también, por ejemplo, las alberjas frescas, cocidas, que también van a tener un aporte similar. Podría tolerar también algunos vegetales cocidos, ya sea, por ejemplo, el zapallito italiano, podría tolerar también el pimentón verde, que también me va a dar un aporte. Perfecto. Muchas gracias, Stephanie. Yo tengo ya para ir finalizando esta ronda de consultas una situación que surge del día a día, que es la constipación, ¿no? La constipación, el estreñimiento, afecta a muchísimas personas en buen estado de salud y cuando están con alguna enfermedad y con medicamentos, peor aún. Ujú. Entonces, siempre se busca el medicamento perfecto, ¿no? Pero bueno, yo no sé si el medicamento perfecto existe, sino lo que debe haber probablemente es modular unos elementos nutricionales. Desde el punto de vista nutricional del día a día, en una persona con constipación crónica, porque hay personas que han sido así muchos, muchos años, y la familia es así, ¿qué recomendarías en relación al manejo de la constipación en relación a la alimentación regular? Stephanie, ¿me escuchas? Tu imagen se congeló. Se Hola, me Stephanie. congeló la imagen, me quedé en la constipación que han sufrido muchos pacientes por mucho tiempo y ahí se congeló. Sí, sí, ¿qué recomendaciones daría desde el punto de vista nutricional? No solamente pensando en un aspecto de tratamiento por alguna situación, sino en la constipación crónica. ¿Qué recomendaciones dietéticas se podrían dar? De hecho, en los últimos años se ha observado de que este tipo de complicaciones es más frecuente y es justo, en primera instancia, por el bajo consumo de fibra que tenemos en el día a día. Mencioné hace un momento de que los hábitos se comparten en la familia y de esto nace la idea de que los hábitos también se heredan. Si nosotros no lo consumimos durante el día a día, lo mismo le van a pasar a los demás, a los demás miembros de mi familia. Ahora, hay un estado etiológico también de la constipación como tal. Suele darse más en mujeres que en varones, y esto va muy ligado al manejo hormonal y de funcionabilidad del tracto digestivo. Por eso es que suelen ser las mujeres las que tienen mayor tendencia a desarrollar constipación. Tenemos fuera del manejo de las frutas, verduras, y que de hecho hay muchas campañas que se manejan de 5 al día, que sí, que el manejo de la fibra. Hay suplementos de fibra que también se pueden manejar. Lo ideal es que cuando entramos en estos cuadros severos, no esperemos a que se haga más severo. Consumamos la fibra, que puede estar también, al igual que hay suplementos de proteínas, hay también suplementos de solo fibra, que van a permitir que se regule el tracto gastrointestinal. Luego de ello viene el fortalecimiento de mi célula intestinal, es decir, igual tengo que fortalecer a mi enterocito porque si estoy teniendo una mala absorción o una sobreabsorción de líquidos, pueden haber muchas cosas implicadas. Una mala hidratación, alimentos con poca retención de líquido, que mis alimentos tienen carga de algunos componentes que están deshidratando más mis deposiciones, estrés, falta de movimiento, actividad física, porque de hecho hay neurotransmisores que van ligados al movimiento del peristaltismo,
y, bueno, lo clásico, la falta de consumo de fibra. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Consumo de fibra ya sea por alimentos o por fibra artificial, medicamentada, o sea, fibra en suplemento, y también luego fortaleciendo el enterocito con el, ya sea con los módulos de glutamina, con lactobacillus reuteri, para poder recuperar mi defensa y mi lineamiento de pared bacteriana y mucosa bacteriana que van a permitir tener un procesamiento adecuado de los alimentos y luego ya ir incorporando de manera progresiva una alimentación un poco más balanceada. Ok, muchas gracias. Hay tres preguntas adicionales, no te quieren dejar, Stephanie. No, Vamos a ver. me encanta, que me sigan preguntando, de hecho. Sí, De hecho, amo mucho esto, así que no hay problema, ya, es mejor. vamos a tomar la palabra. Eh, Buenas noches, Neri, ¿qué tal? ¿Aconseja el consumo de lácteos, entre ellos el queso? ¿Qué beneficios hay Eh, con el queso y los claro. lácteos? Bueno, dentro de los grupos de alimentos formadores estructurales con aporte de proteínas y también con algunos carbohidratos, porque de hecho la lactosa es un tipo de, se recomienda el consumo de lácteos, pero ha habido mucha controversia y existe mucha controversia todavía. Y es que en cuanto más procesados los alimentos, van a generar respuestas en nuestro organismo. Y la industria alimentaria cada vez está en progreso, está en avance. Eso quiere decir que los alimentos cada vez son más procesados. La seguridad que yo pueda tener en el acto que consumo es muy importante. Entonces, tendría que ver primero qué opción estoy seleccionando dentro de toda la variedad de lácteos que tengo. Si es que no tolero la leche, ¿qué queso puedo consumir? De preferencia siempre son los bajos en grasa y bajo en sal, es la mejor indicación. Si no toleramos eso, tenemos la opción con probióticos, pero mínimamente endulzados. Entonces, tengo la opción de jugar con cualquiera de los tres tipos de lácteos que puedo usar ¿no? en mi alimentación. Pero, ¿qué tan frecuente? He escuchado que tienen que ser 3 lácteos al día, ¿es cierto? No, en realidad, normalmente la indicación de los lácteos es por el aporte de calcio y de algunos nutrientes proteicos. Sin embargo, si no toleramos y si no los aceptamos, tenemos que encontrar otras fuentes que permitan que mi alimentación igual siga siendo balanceada, pero que no vaya a generar estos efectos de complicaciones o de mala absorción. Perfecto, muchas gracias. José Manuel, buenas noches. Un amigo que siempre nos sigue, José Manuel Cornejo. Buenas noches. ¿La calidad de la nutrición de la persona sana o no está supeditada a la forma de la preparación del mismo, a la costumbre alimentaria o a la tolerabilidad del mismo, al gusto o al agrado de la persona? ¿Qué es lo que más influye acá? ¿Cómo lo preparas? ¿Tu costumbre alimentaria o la tolerabilidad de la misma? Bueno, a ver, el cómo preparo mis alimentos es parte de mi costumbre alimentaria. Si yo he crecido en casa con todo siempre frito, es un hábito. Entonces, yo voy a tener mejor aceptación por este tipo de alimentos, porque de hecho o sea, somos seres complejos. Los alimentos nos llevan a sensaciones de placer y felicidad, que es lo que se genera cuando nosotros procesamos, consumimos nuestros alimentos y se va absorbiendo. Y si mis mejores recuerdos van ligados a este tipo de alimentos, va a seguir siendo un hábito. Lo ideal es que nosotros tengamos en cuenta y seamos conscientes que cada cosa que ingerimos va a afectar en nuestro organismo. Entonces, ¿tiene que ser balanceado? Sí. Si he tenido hábitos un poco o nocivos o totalmente nocivos, los tengo que ir eliminando de manera progresiva y tengo que inclinarme por los alimentos que mejor toleren. La variedad de alimentos que contamos, con los que contamos para poder consumir los inmunonutrientes es bastante amplia. Yo puedo consumir, por ejemplo, la arginina o la glutamina de diferentes orígenes proteicos, siendo el más indicado el pescado, pero si tolero el pollo, perfecto. Quiero ácidos nucleicos, lo mismo. Si me gusta más el pescado blanco que el pescado azul, perfecto, igual voy a tener las fuentes. Me gusta más el pescado frito que el pescado sancochado, no lo tolero, ok, pero no puede ser de consumo diario, porque esto sí va a afectar mi salud. El problema no está en el alimento, sino cómo lo preparamos y también la frecuencia en la que lo consumimos. Las cantidades también importan, la frecuencia. Entonces, si nosotros entramos en retrospectiva de pensar en todo lo que he mencionado, esos son hábitos que se forman. Entonces, Ya.
y ya detectamos eso, empecemos a cambiar eso. Fabuloso. Acá hay una pregunta rápida. ¿Qué es mejor, la glutamina endovenosa o uso enteral? Muy buena pregunta, eso también es muy controversial, de hecho. Tanto las vitaminas, minerales, todo lo que se pueda pasar viendo venosa va a ser de aplicación rápida, de acción rápida, porque está yendo de manera directa. Sin embargo, lo que nosotros siempre vamos a buscar es el funcionamiento normal del organismo. Es decir, que el cuerpo lo ingiera, lo procese, lo trabaje, lo fije y lo absorba. Pero si hay un cuadro clínico específico y se tiene que utilizar, se puede utilizar. Pero siempre la vía ideal es siempre que vaya por el tubo digestivo para ingerir los alimentos o suplementos. Perfecto. Después una pregunta interesante. Buenas noches, soy Héctor Guevara. Disculpe, ¿qué criterio tiene de la dieta keto o la dieta cetogénica para pacientes operados o hipertensos o pacientes con diabetes mellitus? Esta es una situación que nos preguntan a nosotros. Doctor, Ujú. estoy en dieta keto y bueno, y vienen con algunas complicaciones. ¿Qué opinión nos das? Sí, bueno, de hecho hay muchas dietas muy controversiales y acá voy a empezar con el primer concepto. Lo que le hace bien a uno no le hace bien a otro. Lo que le funciona a uno no le funciona bien a otro. Todos somos individuos con un procesamiento y un funcionamiento totalmente distinto de nuestro organismo. Por eso es que inclusive cuando nosotros manejamos alimentación, planes de nutrición y todo ello, siempre es personalizado, porque va ligado a muchos factores. Dentro de la dieta cetogénica, que no es la misma que la dieta keto, de hecho hay mucha confusión. La dieta cetogénica nos indica de que debemos de consumir grandes cantidades de grasa, es decir, que la proporción normal que manejamos de que debe ser carbohidratos de 50 a 60, proteínas de 15 a 20 y grasas de 25 a 30. No, la dieta keto reduce los carbohidratos de manera significativa. Reduce hasta un 30-40%, que la diferencia se complemente con calorías en base a grasas y las proteínas se mantengan, ¿no? O se eleven un poco. La dieta cetogénica nos indica que sí, deben aumentar las grasas, pero deben ser grasas saludables. La dieta keto dice que no importa el tipo de grasa, que puede ser fritura, que puede ser embutido. Entonces, ahí ya hay una diferencia en terminología, que no son lo mismo. Segundo, la dieta cetogénica se ha utilizado en varios casos, de hecho han habido casos clínicos bastante favorables, sobre todo en pacientes diabéticos, ojo, no estoy hablando todavía de hipertensos porque de hecho la patología como tal es totalmente distinta. Y ha tenido efectos positivos, pero ¿por qué? Porque ha habido una reducción de los carbohidratos. Se aumentó la grasa, se va a entregar una cantidad relativa de energía que va a cubrir lo que el paciente necesita, y va a disminuir la cantidad de carbohidratos que ingresa, lo cual hace que haya mayor producción de insulina ligado a esa disminución y que haya un mejor procesamiento de los azúcares en el organismo. Ha funcionado y ha habido casos con muy buenos resultados, pero vuelvo a lo que menciono. En el caso de un paciente hipertenso, no es recomendado, porque de hecho el trabajo cardiovascular aumenta, el riesgo cardiovascular se multiplica. ¿Por qué? Porque inclusive en los pacientes hipertensos tenemos que tener mucho cuidado de la cantidad de grasas saludables que ingresen y controlar también que sea la adecuada, ¿no? Y bueno, va a depender mucho de la patología, pero si hablamos de un paciente oncológico, un paciente inmunosuprimido, no es recomendable. Lo recomendable Ujú. sería, si queremos hablar de dietas en tendencia, una dieta mediterránea. Muy bien, y la dieta, hay una pregunta más antes de tocarla. ¿Y en pacientes operados, el uso de estas dietas cetogénica o keto? Bueno, lo que pasa es de que, ¿y a qué va el origen de usar este tipo de dieta cetogénica? Es porque en un menor volumen voy a ingresar mayor cantidad de calorías. Entonces, la lógica no es mala. O sea, de hecho, una grasa aporta 9 kilocalorías, o sea, ¿no? En proporción a una proteína o a un carbohidrato que aportan 3,4, 4, pongámosle 4 calorías. Entonces, en un menor volumen de grasas que le voy a aportar, voy a cubrir mayor aporte de energía. Y no solo eso, sino que al brindarle esa cantidad también voy a generar una sensación de saciedad, cosa que no pasa con los carbohidratos. Si se dan cuenta acá, el ataque va con los carbohidratos.
Entonces, reduzco el carbohidrato, aumento la grasa y con eso completo lo que mi paciente necesita. En pacientes posoperados se maneja de esa manera, pero no porque sea una dieta cetogénica como tal, sino porque en distribución a lo que requiere el paciente en el momento postquirúrgico se suelen elevar las proteínas, se suelen disminuir los carbohidratos y en compensación las grasas pueden aumentar un poco. Perfecto, una pregunta más de Lilia Olinda. Buenas noches, Lilia. Hay pacientes, sobre todo adultos mayores, que ingresan por consultorio con problemas gastrointestinales, por ejemplo, diarrea, ¿no? Se le puede dar la glutamina y probióticos, Lactobacillus reuteri. Si es afirmativa su respuesta, ¿cómo sería su preparación y el uso de esto para estos pacientes? Bueno, muy buena pregunta. Por ejemplo, en este caso, glutamina con lactobacillus reuteri va a depender, la cantidad va a depender del peso del paciente. Si hablamos de un paciente adulto mayor, debe ir de 2 a 3 sobres dependiendo del peso. Lo ideal sería que llegue a 3 porque de hecho fortalecemos, pero si tiene un bajo peso, podría ser hasta 2 sobres. La preparación es dilución si va vía oral en 120 mililitros. Se diluye en 120 mililitros, sería un sobre, puede ser en transcurso de la mañana y el otro en transcurso de la tarde, o si tolera un volumen de 250 mililitros, podrían ser los dos sobres sin problema. La indicación mínima es de 7 días, mínimo. O sea, hay que tener también en cuenta ello. O sea, no es que en un día o dos ya la glutamina va a ser maravillas, no. Tiene que tener un tiempo mínimo. Y si vamos viendo y observando que el paciente está tolerando muy bien sus alimentos, porque de hecho sí se va a observar a partir del tercer día, tenemos que completar el tratamiento mínimo de 7 días. Perfecto. Muy bien, creo que a esta altura ya hemos agotado varias preguntas. Eh, Hemos estado casi hora y 15, más del tiempo programado, pero creo que ha sido bastante importante. Podemos ir resumiendo algunos puntos en relación a la importancia de lo que es la alimentación versus la nutrición. Recordar algunos antioxidantes, los omega 3, la glutamina, la arginina, los ácidos nucleicos, ¿no? El zinc que nos has comentado y los diferentes elementos que existen para pensar en algún tipo de suplemento, pero principalmente pensar en tu alimentación regular. Estamos recibiendo las felicitaciones de muchos de los oyentes. Hemos tenido 47 participantes. Buenísimo, Esta buenísimo. reunión va a ser grabada y colocada en la página YouTube de Aptop para disposición de todos. Si quieren recordar algún concepto, desde ya te podemos comprometer en algunos meses a tener una nueva reunión, una bonita charla para pacientes en temas un poquito más específicos. Recibe el agradecimiento de Aptop, el de los amigos que nos han acompañado y bueno, muy buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor. Y bueno, cuente conmigo, ya saben. Gracias. Gracias, muchas gracias, gracias.